Amén. Amén, hermanos. Vamos a dar inicio a la enseñanza de hoy. Y pues hoy traemos esta enseñanza que va a tratar del libro de Gálatas 3, del 10 al 13. Amén. Este es uno de los pasajes más frecuentemente transgiversados de la Biblia, tanto al escribir como al predicar. Muchos eruditos y pastores se basan en este pasaje para respaldar el concepto erróneo de que Pablo creía que la ley de Adonai era una maldición. Pero ¿cómo podía ser cierto esto si Pablo afirmó en Romanos 7:12 que la ley de Adonai es santa? Amén. Vamos a leer Gálatas. Amén. Gálatas capítulo 3, versos 10 al 13. Le voy a pedir a mi hermana Patti que me lea Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, del 10 al 13. Y vamos a ver qué es lo que la gente dice acerca de estos versículos. Amén. 3. Amén. Gálatas 3, 10 al 13. Amén. Porque todo aquel que depende de la observancia legalista de la ley, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, vive bajo maldición, puesto que está escrito: maldito todo el que no se mantiene haciendo todo lo que está en el rollo de la Torá. Ahora bien, es evidente que nadie llega a ser declarado justificado, porque Yahweh por medio de legalismos, de modo que la persona que es justificada obtendrá vida por confiar y ser fiel. Además, la ley no es basado en la confianza y en la llanura de fe, sino en un mal uso del texto que dice: todo lo que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Pues en el Tanakh dice: todo lo que es colgado en una estaca está bajo maldición. Amén. Amén. Aquí lo que están distorsionando los personas, los pastores y las personas que tuercen esta palabra, están aquí diciendo que la Torá es una maldición, pero no. Lo que está diciendo esto es que la Torá tiene una maldición. La Torá tiene una maldición para el desobediente, una consecuencia. Y eso es lo que Yeshua vino a quitar, la consecuencia de la Torá. Aleluya. La consecuencia de quebrar la Torá, Yeshua vino y pagó el precio en el madero por la consecuencia de la Torá. Las consecuencias que traía la Torá. Entonces aquí podemos ver claramente, hermanos, lo que está sucediendo. Es cierto, dice aquí enseguida, dice, es cierto, en Romanos 7:12, si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. La cita. La cita de Romanos 7:12. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Entonces no podemos decir que es maldición. Amén. La ley no es una maldición. La ley tiene una maldición, pero no es una maldición. Aleluya. A ver, vamos a dejar que la hermana Patti lo lea otra vez esto. Sí. Amén. Lo que leímos ahorita era de Gálatas 3, 10 al 13. Es uno de los pasajes más frecuentemente transgiversados de la Biblia, tanto al escribir como al predicar.
Los eruditos y pastores se basan en este pasaje para respaldar el concepto erróneo de que Pablo creía que la ley de Adonai era una maldición. Pero ¿cómo podrá ser cierto esto si Pablo afirmó en Romanos 7:12 que la ley de Adonai es santa? ¿Sí? Sí. Amén. Y ya el hermano nos leyó Romanos 7:12, que es santa, justa y buena. Entonces, hermana Pati, siga leyendo aquí abajo. Es cierto que Pablo menciona la maldición de la ley en Gálatas 3:13, indicando con ello la maldición decretada por la ley, pero no se refiere a la ley en sí misma como una maldición. Lo que Pablo dice en realidad es, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Amén. es como si el ticket, ¿verdad? Amén. Entonces esto es como el ticket que le da el policía a la persona por ir recio en el carro, por ir en alta velocidad. La consecuencia de ir en alta velocidad. O sea, la ley ahí está, la ley está ahí, que no vayas recio, que no quiebres esa ley, pero si la quiebras hay una consecuencia. Entonces te dan el ticket y tiene que ir a pagar ese ticket. Entonces lo que Yeshua vino a hacer es que como todos habíamos transgredido la ley, él vino y pagó el ticket, él vino y pagó la infracción. Esa era la maldición. Pagó la maldición de la ley, pero no la ley, no la Torá no la quitó. Entonces, unos pocos versículos antes había dicho, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, si tú quebrantas la ley, ahí viene la maldición. Pero si tú guardas la ley, no estás bajo maldición. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano Israel, bienvenido. Shalom, shalom, bienvenido, gracias. Amén, amén. A ver, aquí estamos hablando de la ley y de la maldición. Entonces, escrito está todo lo que está escrito en el libro de la ley para hacerlo. Si tú lo haces en el versículo 10, si tú lo haces, entonces no estás bajo maldición. Los que están bajo maldición son todos aquellos que quiebran la ley. Los que no permanecen en la ley son los que están bajo la maldición de la ley. Amén. Wow. Amén. El libro de la Torá. Amén. No se pronuncia ninguna maldición para aquellos que obedecen todas las cosas que la ley requiere. O sea, todos los que estamos en Torá, no se pronuncia una maldición para nosotros. Hermano, ya miró que de ahí de Gálatas 3:13 lo manda a Deuteronomio 21:23 y está hablando del madero también. Amén. Léalo, hermano. Dice, no dejará su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrará el mismo día, porque maldito es por Dios. Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. Amén. Era una maldición desde Deuteronomios. Deuteronomios, ¿qué es la cita, hermano? 21:23. Deuteronomios 21:23. El hermano lo acaba de leer. Hermanos, la maldición es lo que Elohim vino a eliminar o a pagar o a quitar. Los que
A ver, voy a dejar que la hermana Patti diga lo que está diciendo acá a mis espaldas. Porque estoy hablando. Ok, lo que estaba compartiendo es que todos los que están libres ahorita afuera, pues es porque los que están, más bien los que están en las cárceles, en las prisiones, es porque quebraron la ley, es porque ya sea mataron, robaron, ¿verdad? Hicieron algún quebrantamiento de la ley, entonces por eso están encerrados. Entonces, no puedes, los que estamos en obediencia a la Torah, estamos libres. Más bien trae libertad, el obedecer la Torah trae libertad, no trae esclavitud, ¿verdad? Esclavitud es para el que la desobedece. Promesa de la vida eterna. Amén. Amén. Entonces aquí está diciendo, hermanos, que los que están guardando los mandamientos, ellos no están bajo maldición. Lo que ha sido revelado. Dice, por supuesto, solo Yeshua ha obedecido toda la ley sin transgredir nada de ella. Todos los demás hemos pecado. Amén, aleluya. ¿Qué es entonces la maldición de la ley? ¿De qué forma se convirtió Mashiach en una maldición para nosotros? ¿Qué era lo que estaba diciendo Pablo realmente? Para entender al apóstol Pablo, hermanos, tenemos que entender la Torá. Aleluya. Si usted no entiende la Torá, no puede entender al apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla de 7 leyes. No es fácil. El mismo Pedro, el apóstol Pedro dijo que Pablo era difícil de entender. Aleluya. Imagínense, si a Pedro se le hacía difícil entender a Pablo, imagínense nosotros. Amén. Amén. Amén, amén. Esto se explica finalmente con la ley misma en Gálatas 3:10. Simplemente se parafrasea un pasaje del Antiguo Testamento. Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. A ver, ¿alguien lo puede leer en Deuteronomios 27:26? 27. A ver, yo lo tengo. Léalo, hermano. Maldito el que no apoye los términos de esta Torá ni los observe. Y todo el pueblo dirá, así sea. Wow, amén. La maldición no es la ley. Claramente se ve que es la pena impuesta por no guardarla. Gálatas 3:13 también es una cita condensada de un pasaje del antiguo pacto que explica exactamente quién recibe la maldición y por qué. Aleluya. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Adonai es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Eterno tu Adonai te da por heredad. Aleluya. Amén. Por ahí sonó una alarma. Ese es el versículo que leyó nuestro hermano Leonel. Amén. Amén. Entonces, imagínese usted, hermano, lo que es estar bajo la Torá. Cuando usted está obedeciendo a la Torá, usted ya no está bajo maldición. Amén. Amén, amén. Sino los que no obedecen la Torá, esos son los que están bajo maldición.
Y a mí me dijeron que yo estaba bajo maldición, una persona cristiana, porque la Torah está abolida y me dio risa, porque pues yo sé. Es que es simple, hermana Rosana, amén. Es simple de explicar quiénes son los que están en la cárcel. Los que quebraron la Torá, los que quebraron la ley. Amén. ¿Y quiénes son Exacto. los que están libres? Los que guardan la ley, los que obedecen a la ley, los que no se pasan la luz Así es. roja, los que no golpean al prójimo, los que obedecen a las autoridades. Toda esa gente está libre. O por ahí dijo alguien, ¿quiénes son los que quiebran la ley? Los presos y los que están libres, es que todavía no los pescan. Podemos mirar para atrás a Deuteronomio 28, el versículo 1 y el versículo 15, en cual el pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, el Eterno le dice, si ustedes hacen esto, van a recibir bendición. Pero si no hacen esto, van a recibir maldición. Es como una sombra de la Torah. Puede ser eso un ejemplo, ¿verdad? Amén. Así es, hermano. En aquellos culpables de un crimen digno de muerte, eran colgados en un árbol después de haber sido ejecutados con el fin de servir como ejemplo público. Eran puestos delante de todos como pecadores, victos bajo maldición por sus pecados. Aleluya. Todos los seres humanos somos culpables de pecado. Amén. Por lo tanto, todos merecemos ser expuestos como pecadores, convictos y malditos. That's right, bro. Yeshua, al ser crucificado en el madero y de hecho colgado en un madero como un criminal condenado, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Aleluya. A ver, ¿alguien puede leerme Primera de Pedro 2:24? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. O fuisteis sanado. Eso está en Isaías también. Oh. ¿Leo el otro? No, ahí está bien, hermano. El mejor, búsquese, hermano Israel, búsqueme allí en Isaías 53. Amén. Léame del 1 al 6. Isaías 53 del 1 al 6. Amén, dice. ¿Quién puede creer lo que hemos oído? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Yahweh? Porque ha crecido por su favor como un retoño, como una raíz en la tierra árida. No tiene forma de belleza para que lo miramos, ningún encanto para que los hallemos agradable. Fue desplazado, desachedado por los hombres, varón de sufrimiento, familiarizado con la enfermedad, como uno que escude su rostro de nosotros. Fue menospreciado y los estimamos como nada. Sin embargo, eran nuestras enfermedades la que llevaba, nuestros sufrimientos, lo que soporta. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohim. Pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades. Llevó el castigo que nos restaura, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarrimamos como ovejas, cada cual siguiente su propio camino,
y Yahweh castigo sobre él la culpa de todos nosotros. Wow. Amén. Amén. Wow. Entonces, Yeshua fue ante la corte y dijo, ¿cuánto se debe? ¿Cuál es la deuda? Y le dijeron, la deuda es pagar con la muerte. Tienes que pagar con la muerte. Y dijo, yo pago. Yo pago con la muerte. Él recibió todo el peso de la maldición de la ley, la deshonra pública y la pena de muerte que todos nosotros merecíamos. Esto es lo que Pablo quiso decir en Gálatas 3:13, cuando escribió, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hermano, Amén. ¿me oye? Sí, diga. Quiero que conozcan a uno de mis green kids. Ok. Shalom, shalom. Say hi. Say hi. 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 Alex, Lexington. How you doing, Alex? Se llama Lexington. Right. Lexington. That's right, brother. Hallelujah. That's right. Amén. Okay. Amén. Grande el nieto. Amén, amén. Aleluya. Amén. From New York City. Amén. Continuamos. Amén, amén. Hermano Daniel, shalom. Shalom, hermano. Aleluya. Amén, amén. Aquí estamos ya a medio estudio, pero aquí estamos Amén. hablando de la maldición de la ley. Aleluya. A ver, Deuteronomios 11:26. 11:26. He aquí yo pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. A ver, mi hijo Jaime, creo que ya lo tiene aquí para que lo lea. 11:26. Pongo delante de vosotros la maldición y la maldición. Miren que yo pongo hoy ante ustedes bendiciones y maldiciones. Lee hasta el 29. Las bendiciones si obedecen los mandamientos de Yahweh, su Dios, que yo les ordeno hoy, y las maldiciones si desobedecen los mandamientos de Yahweh, su Dios, si se desvían del camino que yo les ordeno hoy para seguir a otros dioses a los cuales no han conocido. Sucederá que cuando Yahweh Dios te introduzca en la tierra a la cual entres para tomarla en posesión, pondrás las bendiciones sobre el monte Jezreim y las maldiciones sobre el monte Ebal. Wow, qué claro. Amén. Entonces, yo creo que no queda duda de que la maldición es aquellos que desobedecen los mandamientos, están bajo maldición. Amén. La maldición, Amén. la maldición si no escuchas los mandamientos de Elohim, vuestro Adón, sino que os apartáis del camino que os ordenó hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Amén. A ver, hermana, está ahí, hermana Rosana, léame Deuteronomios 27, del 13 al 26, si puede. ¿Deuteronomio qué, perdón? Deuteronomios 27, del 13 al 26. Y para la maldición
Los siguientes se colocarán en el monte Ebal, Rubén, Gad. ¿Es ese? Deuteronomios 27, del 13 al 26. Ok. Y para la maldición, los siguientes se colocarán en el monte Ebal, Rubén, Gad, Asher, Zebulón, Dan y Naphtali. Los levitas deben entonces proclamar en voz alta a todo el pueblo de Israel: maldito cualquiera que haga una imagen fundida, aborrecida por Yahweh, obra de un artesano, y la ponga en secreto. Y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que insulte a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que cambie la colindancia de su vecino, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que desvíe de su camino a un ciego, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que coarte los derechos del extranjero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que se acueste con la esposa de su padre, pues le ha quitado la ropa a su padre, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que se acueste con cualquier bestia, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que se acueste con su hermana, sea hija de su padre o de su madre, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que derribe en secreto a su paisano, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que acepte soborno en el caso de asesinato de una persona inocente, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que no apoye los términos de esta Torá ni los observe, y todo el pueblo dirá: así sea. Amén. Ay, Aleluya. Amén. Toda la maldición. Entonces ahí están todas las maldiciones, hermanos. Pura deshonra la Torah. está tremendo este versículo. Está muy bueno porque ahí Muy está bueno. maldito Claro. los hijos que maltratan a sus padres. Sí, está muy, muy bien explícito. Está muy, muy directo, ¿no? Está Muy directo. directo, sí. O sea, Adonai no anda con rodeos. No. La Torah es Amén. clara y es directa. Bien. Aquí no podemos decir, ay, están hablando indirectas. No son indirectas, hermanos, son directas. Amén. Amén. Bueno, aunque no diga amén, es cierto de todas maneras. Amén. Amén, amén. Aleluya. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Entonces, grábese bien Deuteronomios 27 del 13 al 26 porque lo va a ocupar. Aleluya. En Josué Amén. 8:34 dice, después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, de la Torá. Josué, vamos a ver Josué 1:8. ¿Son 8 o 8:30? No, primero Josué 1:8 y luego Josué 8:34. Josué 1:8. ¿Alguien tiene Josué 1:8? La hermana Patti. Amén. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley de la Torá, sino medita en él de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo que está escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. Amén. Amén. Todo lo que está escrito en la ley, en el Pentateuco, en la Torá. Cuando Josué dijo esas palabras, todavía no había más Biblias, nomás estaba Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, y luego sigue el libro de Josué. Josué 1:8 dice que nunca se aparte este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él. Aleluya.
Entonces, Amén. hermanos, Josué 8:34, fíjese lo que Josué le está diciendo al pueblo. Luego leyó Josué todas las palabras de la ley, todas las bendiciones y maldiciones que estaban escritas en el libro de la ley. Amén. Josué les dijo, aquí están las maldiciones y aquí están las bendiciones. Y en una porción les dijo, escojan ustedes a quién van a servir, si a los dioses en cuya tierra están o al Dios de Israel. Pero mi casa y yo serviremos a Yahweh. Aleluya. Amén. Él habló como sacerdote de hogar y dijo, mi casa y yo serviremos a Yahweh. That's right. Amén. Todos los sacerdotes que están conectados ahorita en este lugar, en este momento, podrán decir eso de su familia, podrán decir, mi casa y yo serviremos a Yahweh. Aleluya. Amén. That's Amén. right. That's right. Mis hermanos de México, de Amén. Vallehermoso, están Amén. conectados vía telefónica. Ellos están en el teléfono y están oyendo la enseñanza y están apoyando la enseñanza diciendo amén. Aleluya. Yes, that's right. Amén. Amén. Daniel 9:11. A ver, hermano Israel, léame Daniel 9:11. Amén, amén. Dame un minuto. Sí, hermano. Daniel 9:11 dice, todo Israel has transgradado tu ley, apartándoos para no escuchar tu voz. Por ellos han sido derramados sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moshe, siervo de Elohim, porque hemos pecado contra él. Wow. Qué bonito. Amén. Israel. Esta es una emergencia, hermano. Toda Israel ha cometido transgresión, dice. Hermano Israel, hermano Daniel, hermano Leonel y todos los hermanos que están conectados. Esta es una emergencia. Díganos. Se fija cómo dice ahí Daniel 9:11. Daniel 9:11. 9:11 es una emergencia. 9:11, 9:11. Yes, yes. Ciertamente, Sí, ya pesqué. ciertamente todo Israel ha transgredido mi ley Oh, my God. y se ha apartado Oh, Lord. sin querer obedecer tu voz. Yes. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moshe, siervo de Adonai, porque hemos pecado contra él. 9:11. Le van a hablar a la policía. 911, 911, that's right. 911. Hemos pecado. Amén, amén. Entonces está hablando que todo Israel ha transgredido la ley, su Torá. Resumen, Así. los que obedecen la Torá no estamos bajo la maldición, sino libres, mas los que transgreden la Torá permanecen bajo la maldición de la Torá. Jeremías 11, verso 3 y verso 4. ¿Quién lo tiene por ahí para que me lo lea? ¿Quién lo encontró? Hermana Alma, ¿lo podrá leer? Amén, hermano, déjamelo. Jeremías 11, verso 4, verso 3 y 4. Se me perdió primero. Jeremías 11.
Amén. Verso A ver, 3 y verso 3 y 4. 4. Ok. Amén. Allí dice, y les dirás tú, así dijo Yahweh Elohim de Israel, maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Amén. Aleluya. Amén. Ahí está bien claro, hermanos. Amén. Maldito el hombre que no obedezca las palabras de este Amén. pacto. La ley, la Torá escrita en este mundo, un pacto entre Yahweh y su pueblo. Es un pacto entre Yahweh y su pueblo, mis hermanos. Nosotros somos el pueblo de él, somos el pueblo de Elohim. Nosotros debemos urgentemente, 9:11. Amén. Urgente, un llamado urgente a obedecer la Torá de Yahweh. Todos los Aleluya. que nos están escuchando en los 4 rincones de la tierra, es urgente que usted obedezca la Torá, la ley, los estatutos de Yahweh. ¿Por qué? Porque si no los obedece, usted es un transgresor de la Torá y culpable de juicio, y por lo tanto dice la palabra maldito. Hay una maldición para el que desobedece la ley de nuestro Hacedor, Yahshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. La ley está Amén. vigente, la ley está vigente. Les voy No a está poner, abolida. amén, les voy a poner otra vez el 9:11. Ahí está. Este Daniel 9:11 es una cita, hermanos, de urgencia. Urgente, todo Israel ha transgredido la ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moshe, siervo de Adonai, porque hemos pecado contra él. Así es que, mis hermanos, en esta tarde, esto es todo lo que voy a compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque me gusta ser preciso, conciso y macizo. Amén. Así es que todos ustedes que están ahorita conectados, Amén. vamos a darle la honra y la gloria a Yahweh por este cierre de Shabbat, entendiendo y sabiendo que es urgente que obedezcamos la ley de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén. ¿Alguien quiere decir algo al respecto antes de cerrar? Amén. Los hermanos de México van a decir algo. Diga, hermano. Esta enseñanza nos lleva a pensar sobre la ley que usted mencionó al principio, que es la ley del pecado, ¿verdad? Lo que menciona en el primer versículo de Gálatas. Amén. Romanos también 6:1 también nos relaciona con esta ley del pecado que dice que pues diremos, pero permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Así es, mi hermano. En Romanos capítulo 6, el hermano acaba de leer Romanos capítulo 6 sobre el pecado. ¿Cómo pues viviremos en el pecado si ya hemos muerto al pecado? De ninguna manera, no podemos vivir en el pecado, hermanos. Ya That's morimos right. al pecado. Hermano Daniel, ¿quiere decir algo al respecto, hermano? Prenda su micrófono, hermano.
todo está bien, hermano. La ley sigue vigente, sabemos, ¿no? Su palabra es eterna, dice la palabra, su palabra. Amén. No cambia. Y pues hay de aquellos que dicen que ya la ley ya no está vigente. Dijo nuestro Adón, ni siquiera piense que he venido a abrogar. Te dijo una vez también de eso, ¿eh? Amén. Ni siquiera lo pienses, pero muchos ahora se atreven a decir que ya la ley ya no es para nuestros tiempos, ya quedó abolida. Pero Sí. nosotros sabemos que tu ley es eterna. Amén. 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 Y esto Sí. Amén, amén. O sea, ni siquiera Ravi, lo piense, no lo piense, pero mucha gente no nomás lo piensa, lo dice. Amén. amén. Una pregunta. Amén, hermano Israel. ¿Cuándo comenzó la maldición? ¿En el jardín o cuando entró la ley? En el jardín entró, hermano. Amén. Gracias. Dice Primera de Corintios 15:45 que por un hombre entró la maldición, el pecado al mundo, y el Adán. pecado es la maldición. Adán. Yes, that's Por right. Adán entró la maldición y por un hombre entró la salvación, Yeshua. Yahshua. Entonces, ahí podemos ver por dónde y cuándo entró la maldición. That's right. Ahora, otra referencia, por qué decimos que la maldición entró desde el principio, porque Hasatán, el diablo, peca desde hace 2 años. Desde el principio. Desde el principio, ¿verdad? No, Desde el hace 2 años, principio. no. Desde el principio peca el enemigo. Entonces, desde el principio está la Torá, desde el principio está el que quebrantó la ley. Todo esto entró desde el principio. Amén. Aleluya. That's right. Aleluya. That's right. Ahí tenemos al hermano Hudson. ¿Quién es? La hermana Gloria. La hermana Gloria. Ok. No sabía quién era, por el título que tenía ahí, no sabía quién era, pero ya sé. ¿Es su apellido, hermana? No. No, es el nombre de mi nieto, no sé por qué eso sale. Ok, muy bien. Pues vamos a terminar, hermanos, en esta tarde, y vamos a orar y a poner en las manos de Elohim a todos mis hermanos que no estuvieron en este tema tan importante. Amén. Pero vamos a darle toda la gloria y toda la honra a Adonai por los que sí estuvieron. Amén. Así Amén. es que le voy a pedir a mi hermano Israel que ore y nos despida en oración. Amén, amén. Padre,